Por esta actitud atraerás el juicio de Dios y la maldición divina. Y no es para menos, porque siempre que los hombres y mujeres actuaron así tuvieron consecuencias nefastas. Destrucción, desagrado divino, humillación, ira de Dios son las consecuencias para todos aquellos que tengan este tipo de actitudes. Pero, ¿de qué estamos hablando? Bueno, ya te lo voy a decir, pero antes déjame decirte algo, porque a lo mejor sin darte cuenta, en muchas ocasiones has caído en este tipo de prácticas. Para saber de qué estamos hablando, debemos ir primero al Antiguo Testamento y ahí vamos a dilucidar, vamos a ver de qué se trata esto que puede tener consecuencias muy terribles para tu vida cuando lo practicas sin saber las consecuencias. Mira lo que dice este versículo y lo entenderás a la perfección. Y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a los oídos del Señor, y cuando el Señor los oyó, se encendió su ira, y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió en extremo al campamento. ¿Escuchaste exactamente lo que dice acá? Exactamente, estamos hablando de las quejas. Fíjate que dice, el pueblo comenzó a quejarse delante de Dios. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Fueron consecuencias nefastas, terribles. La ira de Dios, el fuego divino, cayó y consumió a muchos de la congregación. Pero tú dirás, pero tan terrible son las quejas. Bueno, mira este otro texto si no te has convencido todavía. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón, diciendo, ¿hasta cuándo tendré que soportar a esta congregación malvada que murmura contra mí? He oído las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra mí. Las quejas llegan a los oídos de Dios y a Dios le desagrada escuchar de sus hijos las quejas. Pero no te desesperes, porque hay dos tipos de quejas. Hay una que tiene consecuencias terribles y hay otra que está permitida. Aclaremos esta parte, porque vale la pena aclararla. Las quejas en la Biblia que están permitidas son aquellas que reclaman ante Dios la justicia divina ante el progreso del pecado y ante la destrucción que hace éste en las personas, ante la injusticia de este mundo. Ese tipo de quejas es las cuales uno dice, Señor, pero ¿hasta cuándo vamos a pasar esto? No son quejas contra Dios, sino es pidiendo que el Señor pueda actuar, que el Señor pueda cumplir sus promesas, que el Señor pueda venir pronto para reclamar a su reino, a la posesión suya, y pueda salvar a los salvados. Pero el segundo grupo de quejas son aquellas que van contra Dios mismo. Son aquellas en las cuales uno le retruca a Dios en la cara por las penas, las miserias, la escasez, la pobreza, la enfermedad y todas aquellas vicisitudes que uno vive en esta vida. Palabras como, ¿por qué a mí? Estoy harto de esta vida. Estoy cansado de vivir. La culpa de lo que me sucede es de Dios. Fue Dios quien me trajo este mal. Vivo una vida de miseria. Si Dios es bueno, ¿por qué me pasa esto? Este tipo de quejas trae el desagrado divino, la ira divina, porque demuestran una condición interior que es sumamente preocupante. Este tipo de quejas demuestran falta de fe, poca confianza, no entender los propósitos de Dios para tu vida, insatisfacción con el plan de Dios y con el plan de la redención. Y por último, como si ya no fuera poco, rebelión total. Fue este tipo de quejas la que trajo la rebelión
de Satanás, insatisfacción con el estado actual que estás viviendo y empiezas a rebelarte y a culpar a Dios por todas las desdichas que tienes. Mira lo que dice este texto. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Textos como estos nos advierten de esta práctica nefasta y dicen, hermanos, no te quejes. Mira este otro. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Son textos que nos invitan a un cambio de mente. Son textos que cambian el paradigma de cómo uno se maneja para con Dios y para con los demás. Sin embargo, el Señor nos invita a vivir una vida cristiana distinta. Por ejemplo, como lo que dice este texto, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. O sea, Dios tiene un propósito y todas las cosas que te suceden te ayudan a bien. Y este último texto es la frutilla del postre. Dice, estad siempre gozosos. La clave para no vivir una vida de quejas es vivir en el gozo del Señor. ¿Por qué? Porque las quejas traen consecuencias sumamente dolorosas a la vida de aquel que vive una vida cristiana de esa manera. ¿Y tú? ¿Has vivido en algún momento una vida de quejas? ¿Te has quejado delante de la presencia de Dios? Déjamelo saber en los comentarios. Hasta el próximo video.